Utilizar el proceso de cierre contable en el sistema WinConta. Para realizar este proceso, los usuarios deben ubicarse en la empresa que quieran realizar este procedimiento e inmediatamente en el menú Procesos y Configuraciones y en el submenú Configuraciones anuales van a encontrar un icono que dice Configuración de asiento para cierre contable. Al ingresar ahí, lo primero que tienen que hacer es definir cuándo va a ser su fecha de cierre y el motivo por el cual lo están haciendo. Siguiente paso, colocar la cantidad de trabajadores para indicarle al sistema si debe hacer o no el cálculo de la participación de utilidades de los trabajadores. Puede ser 0 o puede ser 21 para que pueda hacer el cálculo respectivo. La configuración de las cuentas en sus respectivos casilleros es de llenado obligatorio. Luego van a tener que indicar a qué rubro pertenece la empresa, porque dependiendo de ellos el sistema va a realizar el cálculo respectivo de la participación de los trabajadores con el porcentaje de acuerdo al giro del negocio. De ahí viene indicarle también a qué tipo de régimen tributario pertenece a la empresa, porque en base a ello el sistema calculará el impuesto a la renta anual. Tenemos actualmente dos regímenes, el MIPE tributario y el régimen general, que pagan o regularizan su renta a través de un balance general anual. De la misma forma, asignarle la cuenta para que el proceso se complete de manera normal. Dependiendo de estos procesos y dependiendo del proceso de cierre, tienen que consignar las cuentas tanto para utilidad o pérdida, porque este es un resultado automático que va a generar el sistema WinConta. Clase 8, clase 5. Además, tiene la opción de colocar adiciones y deducciones para efecto de lo que es calcular el resultado del ejercicio a nivel tributario. En adiciones se puede consignar una cantidad X de manera digitándolo el importe, o con F2 agregando las cuentas que crea el usuario conveniente, que van a ser adicionadas para efecto del cálculo del impuesto a la renta. Si no va cuenta o se equivocaron a la hora de consignar la cuenta contable, simplemente anticlic derecho y eliminar registro. Este dato que está en la parte inferior es importante anotarlo, porque si estás en el régimen MIPE tributario, recuerden que para el cálculo del impuesto a la renta anual hay un tope de 15 UITs de ingresos para calcular una tasa, y por el exceso otra para determinar el impuesto a la renta anual. Y si tuvieran pérdidas arrastrables de ejercicios anteriores, también pueden anotar el dato en esta casilla. Una vez que terminen de configurar esta plantilla, le ponen grabar. Seguro grabar la información, sí, y nuevamente grabar. Antes de realizar el proceso, vamos a revisar el balance sin el asiento de cierre. Como podrán observar, esta es una empresa de prueba, pero con datos reales, y tenemos una utilidad del ejercicio de 118,000 soles.
Ahora vamos a proceder a realizar el respectivo proceso de asiento de cierre. Nuevamente, menú procesos, generar procesos, y nos vamos a marcar cierre de periodo contable. A esto le damos a ejecutar. Te da una advertencia que dice tope de cálculo de renta ha sido superado, por lo que se hará el cálculo mixto. Esto funciona para los que están en el régimen MIPE tributario. El asiento ha sido realizado con éxito. Nos vamos nuevamente a balances. Balance de comprobación. Y podemos observar que todas las cuentas han quedado cerradas y saldadas con el respectivo asiento de cierre. ¿Correcto? 0, 0. Todas las cuentas en 0. Pero para ello vamos a verificar en el libro diario los asientos que realiza el sistema. Nos ubicamos en la página 4. Esto va a depender de la información que tenga cada usuario. Y podemos ver que previamente se ha hecho la reversión de la clase 9. Aquí tenemos la reversión de la clase 9 o cierre de la clase 9. Luego viene el cierre de la clase 6 y la clase 7, obteniendo el resultado del ejercicio de 118.000 soles, como ya se los había mostrado en una imagen anterior del balance. Ahora bien, dependiendo de lo que configuraron en la tabla de cierre de proceso contable, el sistema automáticamente va a calcular el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores, de ser el caso. Tenemos que impuesto a la renta es 22.688. Si hacemos el cálculo en Excel, tenemos el mismo importe, 22.000. La primera escala por 15 UITs y por el exceso, dándonos el mismo resultado que el sistema está arrojándonos. Y la participación de los trabajadores de acuerdo al porcentaje que se le asignó en la configuración. Luego, estas cuentas se van saldando y se pasan a las cuentas de pasivo. Tanto el impuesto a la renta como la participación de los trabajadores. El siguiente es ya la utilidad neta después de impuestos y participaciones. Si teníamos una utilidad de 118.000 y le deducimos el impuesto y la participación de trabajadores, nos va a dar una utilidad neta de 89.000 soles. Y por último, ya viene el asiento de cierre de la clase 10 a la 50. Como podrán ver, tenemos hasta aquí los asientos de cierre. Esto quiere decir que finalmente tu cierre del libro diario del mes en que realizas el cierre contable te tiene que cuadrar en tus sumas tanto del debe como el haber, y tienes que visualizar como resultado final tu balance respectivamente con el cierre, con cuentas a cero. Con esto el sistema les estaría haciendo
tanto los asientos de cierre como el cálculo respectivo tanto de renta como de la participación de los trabajadores, dependiendo nuevamente de cómo se configure esta plantilla. Aquí está calculando participación porque excede la cantidad de 20 trabajadores. Si le ponemos menos, no lo va a calcular. Si le pones que estás en el régimen general, solamente te va a calcular sobre la tasa que está sujeta al régimen general. Si le anotas adiciones, te va a recalcular tomando en cuenta esa información. Y así para cualquier tipo de configuración que el usuario consigne al momento de llenar los datos en la plantilla de cierre contable.